Ahora sí, ¿están viendo? Sí, profe. Ok. Bueno, les decía entonces que vamos a desarrollar lo que corresponde a auditoría interna o análisis interno. Nos estamos ubicando en nuestro modelo de dirección estratégica. Estamos en la etapa de formulación, que es la primera, bien amplia. Planteamos los enunciados de misión y visión, hicimos el análisis de auditoría externa y ahora nos concentramos aquí al interior de nuestra organización. Aquí tenemos que definir, antes de empezar, el objetivo fundamental por el que estamos trabajando en esta fase. Tenemos que buscar siempre esta ventaja competitiva que nos va a hacer estar al frente, un paso más que nuestros competidores, un paso más adelante que nuestros competidores, o tal vez con recursos, con armas, con ideas que nos permitan adelantarnos de algún modo o asegurarnos la rentabilidad, el éxito de nuestra organización. Y esta ventaja competitiva, desde el punto de vista del análisis interno, implica que nosotros podamos aprovechar y a pleno lo que conocemos como una competencia distintiva. Y la competencia distintiva es una fortaleza que los demás, que nuestros competidores, no pueden igualar o no pueden imitar fácilmente. Es lo que nos hace especialmente particulares o exitosos de alguna forma concreta o de algún área en particular. Entonces nuestro objetivo al hacer este análisis interno va a ser, así como lo hacíamos en el análisis externo, determinar las amenazas y las oportunidades, en el análisis interno va a ser determinar las fortalezas y las debilidades de las áreas funcionales de la empresa, es decir, de toda la organización. David nos plantea que estas áreas funcionales son las que detallamos aquí. En general puede haber algunas más o alguna de estas puede estar desdoblada en dos, pero serían la administración o gerencia, marketing, finanzas y contabilidad, producción y operaciones, investigación y desarrollo y sistemas de información. Entonces lo que vamos a hacer es un análisis detallado de cada una de estas áreas funcionales para encontrar en qué somos fuertes y en qué eventualmente somos débiles en nuestra organización. ¿Cómo se desarrolla este proceso del análisis interno? Implica una mirada atenta, crítica, sistemática al interior de la organización. Y entonces, fijándonos en cada una de estas áreas funcionales que mencionamos, tenemos que identificar los parámetros o las variables internas más importantes y recolectar los datos, la información. Es un análisis, una recopilación exhaustiva de la información y las particularidades de cómo funciona nuestra organización en cada área. Y la conclusión va a ser obtener las fortalezas y debilidades. ¿Quiénes participan de este proceso? La idea es que participen gerentes y empleados representativos de toda la empresa. A todos los niveles jerárquicos dentro de la organización hay personas, funcionarios que pueden aportar detalles o cuestiones muy importantes, todas son importantes, para que podamos identificar esas fortalezas y debilidades que estamos buscando. Y como resultado de esa convivencia de representantes de todos los niveles de la organización, vamos a ver que puede aumentar la comprensión y la comunicación entre todos. Y eso hace que aumente el sentido de pertenencia, es decir, cada persona, cada colaborador dentro de la empresa puede llegar a comprender cuál es su lugar, la importancia que tiene la función que desempeña y entonces
y también la importancia de las funciones que desempeñan los demás, cómo se relacionan y cómo se influyen un área con otra y cómo el resultado de un área puede ayudar o puede entorpecer el trabajo de otras. Y en consecuencia también esperamos que aumenten la empatía, el saber ponerse en el lugar de los demás y la autoestima cuando nos damos cuenta del valor que tiene el trabajo que hacemos o del servicio que estamos prestando. Entonces, nuestro trabajo se concreta en la recopilación, y fíjense en esta palabra, asimilación, en asimilar la información de las operaciones de todas las áreas, comprender, conocer, valorar, eso implica el asimilar. Y después que recopilamos esta información, entonces se priorizan los factores que son clave dentro de nuestra organización, o porque son fortalezas o porque son debilidades. Hay una cuestión muy importante en esta etapa y a la que hay que prestar atención, porque puede servirnos de preparación al momento en que tenemos que implantar la estrategia, y es lo que se conoce como cultura organizacional, esa manera particular de ser de ese grupo de personas que está formando parte de esta organización. El concepto de cultura organizacional nos dice que es un patrón de comportamiento desarrollado por una organización y que nació ¿cómo? Nació del día a día, de la forma en que se enfrentaban los problemas para adaptarnos al medio externo y para integrar todas las fuerzas, todos los componentes internos de nuestra organización. Y esta forma, este patrón de comportamiento se considera válido, se considera importante, y cada nuevo miembro que va ingresando a la organización tiene que aprender esa forma de comportarse dentro de ella. Esto es muy importante cuando las organizaciones instalan una filial, una sucursal en otro país, ¿verdad? En donde tiene que adecuarse a esta cultura organizacional de ese lugar a donde va, y tiene que llegar a conquistar voluntades y conquistar con su producto o con su servicio a las personas que trabajan allí localmente, buscando siempre el éxito. Y en este tipo de situaciones, o cuando se da, por ejemplo, una alianza o una fusión de diferentes organizaciones, es de esperar que hayan cambios. Y hay una resistencia al cambio siempre, que forma parte de la naturaleza del ser humano, porque nos hace sentir a veces menos seguros de lo que estábamos antes, o porque hay que cambiar, entonces hay que aprender cosas nuevas y hay que acostumbrarse a cosas nuevas y enfrentar desafíos nuevos. Y esto puede ser, se puede constituir en una fortaleza o en una debilidad de acuerdo a la forma que se maneje esa integración entre la estrategia y la cultura. ¿Cómo podemos reconocer las características de esta cultura? Y David nos presenta una serie de conceptos que se detallan aquí, que tienen que ver con con valores, creencias, rituales, ceremonias, historias, símbolos, héroes. Quizás los fundadores de la empresa sean considerados como grandes maestros y haya mucho respeto por ellos dentro de la organización. Quizás los nuevos, es una empresa familiar en donde los nuevos exponentes de los directivos quieren cambiar las cosas. Es decir, esto puede influir mucho a la hora de implementar una estrategia o a la hora de hacer cambios importantes, porque el grado en que la gente se apropie, se dedique o esté dispuesto a implementar esas estrategias es muy importante. Y hay que manejar apropiadamente dentro de un liderazgo efectivo estos valores y esta forma especial de comportarse dentro de la organización. Bueno, pasamos entonces a la forma más elemental o el principio de todo este proceso,
que es ir revisando cada una de las áreas funcionales que manejábamos, que mencionábamos antes, en todas sus particularidades. Esto puede ser bastante exhaustivo. Yo entiendo que esto se desarrolla en asignaturas como gestión empresarial, por ejemplo, y entonces no vamos a profundizar. Yo quiero darles una forma de mirar y de analizar esto, y si lo llegan a necesitar, entonces van en detalle a revisar los textos y a revisar los conceptos fundamentales. Cuando hablamos de gerencia o de administración como una de estas áreas funcionales, podemos hablar de funciones básicas de la gerencia como la planeación, la organización, la motivación, el factor humano y el control. Y David nos va detallando cada una de estas áreas básicas o actividades básicas dentro de la gerencia. Y va listando y definiendo cada una de ellas. Por ejemplo, aquí en lo que se refiere a planeación, el objetivo fundamental es lograr y detallar en forma definida a quién y qué necesita, cuándo, dónde, por qué, cómo requiere los diferentes recursos para alcanzar los objetivos deseados. Es decir, mirar hacia adelante para poder definir hoy las cuestiones, los procesos y las decisiones que tenemos que tomar. Y así vamos detallando lo que se refiere a organización, tipificando un poco las actividades propias de lo que es organización. Fíjense cómo es importante este aspecto de la motivación que tiene que venir desde la gerencia o de la administración y que implica cuestiones muy interesantes como el liderazgo, la dinámica de grupo, la comunicación y el desarrollo de la organización. Tenemos que recordar siempre que a pesar de que haya un alto grado de automatización en las industrias, formas de trabajar automáticas, siempre dependemos de las personas. Y así como cuidamos, hacemos mantenimiento de los equipos, tenemos que cuidar del equipo de personas que está trabajando y que está liderando a diferentes niveles el trabajo que se va desarrollando. Entonces, la motivación es muy importante, así como todos los otros aspectos que forman parte de lo que aquí llamamos factor humano, ¿verdad? Las cuestiones de sueldos, salarios, prestaciones laborales, sindicatos, disciplina, todo ese tipo de cosas. Otro aspecto también importante es el del control, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados y pregonamos a medir las cosas y pregonamos que no se puede evaluar lo que no se puede medir. Y para los diferentes procesos y para poder medir y evaluar necesitamos tener normas de rendimiento o mediciones de rendimiento individual y de la empresa, ¿verdad? Siempre estamos contrastando lo que hemos logrado con nuestros objetivos para ir corrigiendo lo que sea necesario y acercarnos cada vez más a los objetivos que nos hemos planteado. Entonces, cuando vamos a hacer nuestra auditoría de un área como esta, tenemos que empezar un diálogo y un análisis fundamentándonos en una serie de preguntas que tienen que abarcar cada uno de los aspectos, ¿verdad? Esta primera pregunta, por ejemplo, la empresa utiliza conceptos de dirección estratégica. ¿En cuáles de las áreas tendríamos que encontrar la respuesta? Sería la de planeación, que es la que va mirando hacia adelante, decíamos, definiendo objetivos y tomando decisiones hoy para lograr esos objetivos mañana, ¿verdad? La estructura de la organización es apropiada, sería el área de organización. Esto sería la parte de factor humano, índices de rotación, ausentismo, los mecanismos de recompensa y control, etcétera, etcétera. Entonces, al plantear estas preguntas, debemos tener cuidado de que estemos abarcando todas las áreas que están relacionadas con la empresa. Y este trabajo, cuando se hacen las preguntas y se va respondiendo, tiene que estar, se tiene que desarrollar en un ambiente de confianza para que podamos
lograr la sinceridad de los que están participando y podamos lograr encontrar verdaderamente lo que es importante. A veces este tipo de cosas se terceriza y se pide a una consultora, por ejemplo, que haga el trabajo y después presente los resultados. Vamos a considerar otra de estas áreas importantes con las que nos identificamos fácilmente, como es la de producción y operaciones. En este caso, recordamos que comprenden todas aquellas actividades que transforman los insumos en productos y servicios. Y David nos da estas tres funciones o áreas de decisión, que aquí están detalladas nuevamente, y que van abarcando todo este largo e interesante proceso desde que llega nuestra materia prima hasta que tenemos el producto final con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas. Y aquí van nuestras preguntas para esta área. Desde lo que tiene que ver con los proveedores de materia prima, hasta cómo funcionan las instalaciones y equipos, cómo se controla el inventario, cómo se fabrica y se controla la calidad, las instalaciones, los recursos, la empresa tiene capacidades tecnológicas específicas o particulares. Son guías que nos van a permitir encontrar aquellos factores que son fuertes o débiles dentro de nuestra organización. ¿Cómo van a estudiar esta parte? Fíjense que aquí continúa, en el capítulo 4 de David, continúa el detalle de cada una de las áreas funcionales y la lista de preguntas. Esto puede ser muy largo o muy tedioso. ¿Cómo van a estudiar esto? Y bueno, van a recordar esquemáticamente cuáles son las áreas más resaltantes, las actividades más resaltantes de cada área funcional, y tendrían que ser capaces de formular 2 o 3 preguntas que pudieran recopilar efectivamente el tipo de información que estamos buscando. Entonces aquí yo les señalo que en nuestro texto de las páginas 100 a 119 está el detalle completo de todo esto, y cuando es necesario entonces por favor van y revisan aquí con mayor detalle. ¿Qué hacemos entonces cuando tenemos todo este tipo de datos? Reconocemos las fuerzas clave, los factores clave, tanto de nuestra organización, de todas las áreas funcionales que vimos. Una de las herramientas que ustedes van a desarrollar en la parte práctica es la matriz EFI, o la matriz de evaluación de factores internos. Este es un instrumento que nos sirve de base para formular estrategias porque nos presenta ya, después de todo ese análisis y de todo ese ejercicio de evaluar las de mayor o menor peso o de mayor o menor importancia, podemos hacer un listado de las fortalezas y las debilidades que englobamos como factores internos. Y le damos un peso a este tipo de factores que es en función a qué tan importante es una importancia relativa en el sector industrial o en el rubro en el que nosotros nos desempeñamos, es decir, comparando con otras empresas. Y después le damos una calificación dentro de nuestra organización a ver qué tal estamos, cómo nos calificamos nosotros respecto a esta fortaleza o a esta debilidad. En la siguiente columna se multiplica esto y se tiene un índice ponderado que finalmente se suma. Y aquí, de acuerdo a un resultado y a un parámetro definido, entonces podemos tener una idea inicial de cuál es la situación de nuestra organización y si en nuestro desempeño entonces podemos decir que estamos manejándonos en una tendencia positiva o en una tendencia negativa. Estas son herramientas que nos ayudan a sistematizar el análisis y la reflexión que hacemos sobre todas estas cuestiones. Como les decía, esto van a desarrollar en la parte práctica. Vamos a analizar ahora otra manera de enfocar la auditoría interna, que es el enfoque de recursos y capacidades o la teoría de los recursos y capacidades. ¿Cuál es el objetivo? Evaluar
recursos y capacidades potenciales que nos puedan dar siempre, mencionamos, repetimos, nuestro objetivo, nos permitan establecer ventajas competitivas. Y para ello tenemos que identificar y categorizar o valorar estos recursos y capacidades. Esto se hace a través de un análisis que se desdobla en 3 pasos. Primero, identificar y medir estos recursos y capacidades. Después, hacer una evaluación en función a qué tan útiles son para nuestra organización y en función al valor que puedan tener. Y después, cuando hemos identificado y evaluado cómo vamos a gestionar, cómo vamos a usar, cómo vamos a explotar estos recursos y capacidades que estuvimos estableciendo. En la primera etapa, recordamos, definimos que los recursos son los factores activos de una empresa. Es algo que puede traducirse en dinero, por decirlo así. Incluso puede ser material, ¿verdad? Y la capacidad está relacionada a la habilidad que tenemos para usar estos recursos. Esa es la capacidad. Habilidad para desarrollar una actividad en aprovechamiento de los recursos y estableciendo determinadas pautas de cómo procedemos o cómo vamos a trabajar. Los recursos pueden ser tangibles, como ustedes pueden imaginarse, físicos, instalaciones, equipamiento, mobiliario, herramientas, financieros, ¿verdad? Porque puede traducirse en dinero efectivo líquido o recursos líquidos que podemos utilizar. Y otra gran área de recursos intangibles que está relacionado a las personas, al grupo humano que está trabajando en la organización, y a bienes o recursos intangibles no humanos como los que corresponden a una organización o a la forma de trabajar, al estilo de trabajo, a la experiencia, al know-how que hay en la empresa y a los recursos tecnológicos. En el segundo paso hacemos la evaluación de estos recursos y capacidades que cuanto más raros sean, por decirlo así, o no comunes, son más valiosos, ¿verdad? Y los criterios con que vamos a analizar esto corresponde a qué tan valiosos son, a si podemos contar con ellos suficiente tiempo, aquí expresamos eso con esta palabra, inmóviles, y qué tan apropiables, si son accesibles, cercanos, están disponibles a la organización para su uso. En cuanto a la creación, es importante lo que les decía respecto a que es raro o no, la escasez. ¿Lo tiene todo el mundo, todas las organizaciones, o lo tenemos solo nosotros como organización, o nosotros y alguien más? ¿Qué peso tiene ese recurso o esa competencia? ¿Qué tan importante es? Es fácilmente accesible para nosotros, la empresa puede apropiarse, hacer suyo, propia, a plenitud esos recursos o capacidades. ¿Y cómo vamos a manejar o cómo podremos manejar la existencia, el uso o la vigencia? Aquí lo englobamos eso con la palabra mantenimiento de ese recurso o capacidad. En cuanto a su durabilidad, cuánto tiempo va a durar, se termina, no se termina. Su transferibilidad se puede cambiar, hay mucho de este recurso, de esta capacidad circulando en el mercado, se puede copiar fácilmente, se puede sustituir fácilmente, o cómo tiene mayor valor, por sí solo o complementándose con algún otro recurso o capacidad. Entonces, cuando hacemos ese análisis, ya identificamos y evaluamos el peso de nuestros recursos y capacidades, podemos empezar a reflexionar sobre cómo vamos a gestionar, cómo vamos a usar eso de que disponemos. Hay 2 caminos concretos. Mejorar los recursos cuando vemos que no estamos disponiendo o no van a durar mucho tiempo o no están bien desarrollados. Entonces, tratamos de hacer crecer, de fortalecer, de desarrollar internamente ese recurso o capacidad, si es que no existe, ¿verdad? El otro camino sería conseguirlo del exterior, capacitar a la gente, conseguir profesionales que sí puedan trabajar con esos recursos y capacidades. Y si ya existen, pero son
tienen un desarrollo incipiente, entonces mejorar lo que ya existe. Y el otro camino es ya directamente explotar estos recursos que están disponibles. Si lo vamos a hacer al exterior, se trata de comercializar y transformar estos recursos en un activo evidente, financiero evidente. Y si lo vamos a aplicar internamente, entonces directamente vamos a buscar definir estrategias en las unidades de negocio, estrategias competitivas o globalmente en estrategias corporativas. Vamos a buscar estrategias que apliquen y utilicen estos recursos o capacidades que tenemos disponibles. De esta manera, este enfoque de los recursos y capacidades nos da una metodología de análisis que definitivamente nos va a permitir establecer las fortalezas y debilidades que van a servir de base al diseño de las estrategias. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tenía una pregunta. Dime. En el dos diapositivas anteriores, ahí en donde Sí. estabas mostrando el de la... Ahí. Sí. En este caso, en la explotación de recursos, vos podrías primeramente evaluar de forma interna, haciendo una estrategia competitiva, para luego transformarla en externa, para comercializar, ¿verdad? Sí, puede ser. Nuestro objetivo siempre es salir a competir con éxito, ¿verdad? Claro. Puede ser, puede ser. Tal vez no tengas un recurso o una capacidad que no está orientada dentro de la misión o la visión que estás teniendo. A eso te referís, ¿verdad? Entonces, en vez de Sí. usarla para nuestra propia estrategia, podemos usarla para lograr una ventaja aquí comercializándose. Perfecto, se puede. Ok, profe, gracias. Ni nada. Bueno, vamos a ver lo que dice nuestro maestro, el Michael Porter, respecto a esto. Ya se habrán dado cuenta, lo han escuchado, que hay ciertos conceptos que él presentó en su libro que fue tan impactante, La ventaja competitiva, de 1985, como el diamante de Porter, las 5 fuerzas y la cadena de valor, entre otros, ¿verdad? Él plantea una manera de considerar este análisis interno también muy ilustrativa, y es la cadena de valor, ¿verdad? Que busca identificar cuáles son las fuentes de ventaja competitiva de la empresa. Siempre es un análisis hacia el interior de la empresa para conocer realmente lo que hay allí. Esto también se aplica de manera particular a cada persona, ¿verdad? Es fundamental que nos conozcamos a nosotros mismos para usar nuestras fortalezas del mejor modo y para convertir nuestras debilidades en fortalezas, ¿verdad? Entonces, él expresa esto de una forma muy sencilla, señalando que, por ejemplo, que aquí tenemos todas las actividades de la empresa mezcladas y que cada una de ellas representa individualmente y globalmente un coste. O sea, lo que nos cuesta a nosotros lograr al final el producto. Y cuando estamos trabajando y fabricando, ¿verdad? Lógicamente, esperamos vender, comercializar nuestro producto o servicio a un precio mayor que el coste que nosotros ofrecimos o invertimos. Y esta diferencia es lo que nos da el margen de ganancia o de rentabilidad para nuestra organización. Si este margen no se da, evidentemente hay muchas cosas que corregir y plantearnos muy seriamente nuestra supervivencia como organización. Por supuesto, cuando este margen es mayor, entonces consideramos que estamos teniendo más éxito. Porter entonces nos lleva a mirar nuestra empresa desglosando las actividades en las que él llama actividades primarias, lo primero, porque está directamente relacionado a todas las actividades que consiguen que entrando aquí la materia prima tengamos aquí al final nuestro producto o servicio que ofrecemos al mercado. Entonces, estas actividades van a abarcar la logística interna, que es la recepción de nuestros proveedores, la compra de materiales, el almacenamiento,
la distribución, después la producción misma, todos los procesos de transformación de nuestro producto, la logística externa, que serían nuestros almacenes, nuestro inventario, cómo distribuimos para la venta, la comercialización o el marketing, todas las estrategias de venta, la fuerza de venta, también la distribución. Y cuando ya el producto está en manos de nuestro cliente, el servicio postventa, ¿verdad? Todas las etapas por las que pasa nuestro producto. Y estas actividades primarias están apoyadas, como dice su nombre, en estas actividades de apoyo. Compras, aprovisionamiento, la tecnología en la que nos fundamentamos, que está presente en todo el proceso, las personas, la administración de recursos humanos y la infraestructura general de la empresa, todas las áreas y servicios necesarios para poder sacar al mercado nuestro producto. Siempre fíjense cómo buscamos tener presente este margen que implica la rentabilidad de nuestra empresa. ¿Dónde buscamos entonces la ventaja competitiva dentro de esta cadena de valor? Primero, en las actividades básicas, tanto las primarias como las de apoyo. Puede ser que tengamos un equipo, un área de marketing espectacular que vende cualquier cosa en diferentes mercados, que está renovándose siempre con mucha creatividad. Puede ser que hayamos desarrollado una tecnología, una infraestructura de tecnología que facilite, agilice y garantice la calidad de nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, en cada una de estas partes, áreas o actividades, tanto primarias como de apoyo, podemos encontrar esta ventaja competitiva. Una segunda opción, y aquí te aparece el concepto de los eslabones que van a representar la cadena, nos dice Porter, son los eslabones horizontales, aquí y aquí también, que representan cómo trabajan unas con otras o las interrelaciones entre estas actividades. Y él detalla dos formas principales de lograr esta ventaja competitiva construyendo estos eslabones. Una es la optimización. Si hay un área que trabaja notablemente bien, lo que hace esta área repercute en otra, sin falta. Si aquí, que teníamos la producción, nosotros trabajamos con unos estándares altos de calidad, no controlando la calidad al final, sino fabricando la calidad desde el inicio. Entonces, el área de postventa no va a tener quejas, no va a tener trabajo, no va a tener no va a representar un mayor costo. Entonces, la optimización implica que cuando un área optimiza su propio trabajo, sí o sí beneficia a otra área. La otra forma de establecer estos eslabones horizontales es la coordinación. Cuando 2 o 3 áreas optimizan su trabajo como equipo. Aquí el aprovisionamiento, la logística interna con la producción y la logística externa. Esto también se tiene que traducir en un producto de calidad, ¿verdad? Y en un producto que marketing va a poder vender con facilidad. Entonces, la optimización puede darse en un área y repercutir en otra, y la coordinación, cuando se optimiza el trabajo en conjunto, en equipo, por partes, se da en una o más áreas de nuestras actividades. Porter también nos señala que además de una cadena de valor de la empresa, existen, de hecho, la cadena de valor de los proveedores, que está un paso atrás nuestro como empresa, y una cadena de valor de los clientes, que está como destinatario final. Y aquí también una y otra cadena se puede fortalecer o puede trabajar en una forma coordinada, o su éxito puede favorecer a las otras cadenas. Entonces se forma un sistema de valores
con estos grupos que son externos a la empresa, pero que tienen demasiada influencia sobre nosotros también. La ventaja competitiva se va a dar sí o sí cuando haya un beneficio mutuo entre empresas y proveedores o entre empresas o clientes. Esta es la famosa frase de ganar, ganar, ¿verdad? En donde uno y otro tienen que beneficiarse para que este eslabón, que se llama aquí eslabón vertical, pueda fortalecer el sistema de valor del que formamos parte. Y aquí es muy importante tener un sistema de información sólido, fiable y de amplia cobertura para saber qué piensan nuestros clientes, qué les gusta, qué no les gustó, cómo quieren que llegue el producto, etcétera, etcétera. Y para atrás, saber cuál es el perfil de desempeño de nuestros proveedores, el grado de confianza que podemos tener con ellos, etcétera, etcétera. Entonces vimos 3 formas de encontrar esa ventaja competitiva. Por otra parte, si estos compartimientos que señalamos aquí son demasiado amplios, entonces es conveniente desagregar de nuevo cada una de estas áreas en actividades específicas otra vez para poder estudiarlas con más detalle y para poder encontrar nuevas fuentes de ventajas. Este es un ejemplo que agregué ahora aquí en la presentación, no está en el material que está en el aula, porque me pareció muy interesante. Es una tesis de maestría en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico. Este señor, Juan Carlos Chávez Martínez, analiza la cadena de valor y la relación con las estrategias genéricas y competitividad para productores de café en un área, creo que esto es Perú. Fíjense cómo plasma en una idea, en un modelo explicativo de la tesis, diferentes conceptos. Muy interesante es. Esta es la cadena de valor que él señala aquí, que es con el enfoque de Porter, y son las mismas operaciones. Esto puede cambiar según sea un hospital, sea un colegio, o sea una industria con características muy específicas, pero siempre vamos a tener actividades primarias y actividades de apoyo. Él señala aquí el sistema de valor que está por encima de la empresa y que incluye la cadena de valor de los proveedores, del productor, de los canales de distribución y del comprador. Es un poco más amplia, otra vez de lo que habíamos visto. En su hipótesis, este señor dice que una cadena de valor quiere determinar si esta cadena de valor está relacionada con la competitividad de la producción de café, atendiendo también la aplicación de estrategias genéricas, también de Porter, de liderazgo en costes, de diferenciación y de concentración o enfoque que vamos a ver en las próximas clases. Pero esto puede parecer de pronto muy teórico cuando nosotros lo conversamos así, pero se puede utilizar de un modo, con un rigor científico inclusive, como se ve en esta tesis, y es muy interesante. Cuando uno revisa el índice de la tesis, por supuesto esto tiene antecedentes, marco teórico, ahí hay muchísimo para aprender, porque él va citando los diferentes conceptos y en el desarrollo de la tesis obviamente va recurriendo a diferentes autores y es una herramienta de aprendizaje muy interesante. Por último, tenemos aquí una forma de analizarnos también o una herramienta para la mejora continua que es el benchmarking, ¿verdad? Es un proceso continuo en donde lo que hacemos es compararnos todo el tiempo, muy objetivamente y con mucha lucidez, tomando como referencia productos, servicios o procesos de las empresas líderes, de los que se consideran mejores. Entonces, nos comparamos con nuestra propia empresa y
vamos copiando lo que resulta y lo que es bueno, ¿verdad? Se reconocen las buenas prácticas y se trata de implementarlas. Esto tiene sus etapas, su proceso, su método de trabajar, con una planificación, datos, análisis, ya acciones que se toman en base a estos análisis y también un seguimiento y mejora. Se clasifican en estos tipos generalmente el benchmarking. El competitivo es empresa a empresa, competidor a competidor, ¿verdad? Nos fijamos muy detalladamente en lo que hace bien nuestro competidor para aprender de ellos. La dificultad es que entre competidores no es la información o los secretos industriales, por supuesto, o las estrategias particulares o específicas no están muy a disposición de todos, ¿verdad? Entonces, es una forma de trabajar en donde depende mucho de la disponibilidad de la información el éxito del trabajo. Cuando es interno, se trata de identificar un área funcional de nuestra empresa que está trabajando con un éxito notable y mirarla en detalle para ver si hay buenas prácticas o actitudes o procedimientos que pueden trasladarse o transmitirse a las otras áreas y para que puedan mejorar estas también su desempeño. La otra forma es el benchmarking funcional, en donde podemos mirar incluso a organizaciones, empresas que tengan un rubro diferente al nuestro, pero que sean líderes en lo que están haciendo. Entonces, nos fijamos con mucha atención en el área de excelencia que puedan tener y vemos que se puede incorporar al área análoga en nuestra organización. Dice, normalmente es muy productivo dado que no se trata de competencia directa, entonces la disponibilidad de la información y la apertura a otra persona que quiera venir a preguntar, a investigar, normalmente es más sencilla, más abierta. Entonces, con esto cerramos las herramientas que estuvimos revisando hasta ahora. ¿Tienen alguna pregunta? Son entonces las preguntas clave para cada área funcional. La primera herramienta, la otra herramienta es la cadena de valor y la tercera que vimos fue el benchmarking. Profe, ese benchmarking nosotros profundizaríamos en la práctica. No, realmente no lo hicimos hasta ahora porque nos encontramos con la situación particular de la disponibilidad de la información. No, particularmente nosotros no estamos aquí en Paraguay acostumbrados a registrar lo que hacemos y mucho menos a publicar, ¿verdad? Acuérdense que nosotros estamos viendo herramientas y metodologías que se aplican en el primer mundo. Ya, entiendo, ¿verdad? profe. Y tratamos de, evidentemente tenemos el compromiso de conocerlas, de saber cómo se aplican y eventualmente de aplicarlas cuando se dé la oportunidad. Pero es muy importante ver en qué grado se puede aplicar eso. A mí me interesaría, por ejemplo, hacer alguna vez un trabajo de investigación, a ver si esto que nosotros hablamos de planeación estratégica, de estrategia y todo este tipo de herramientas, ¿en qué grado usa la gente en general? Una organización grande, importante, que tiene componentes internacionales, evidentemente lo hace. Pero en las pymes, ¿cómo se hace? En los negocios familiares, en las empresas familiares. Me pone muy curioso saber hasta qué grado se aplican y qué impacto podría tener si esto se conoce, se sabe y se aplica a una organización sencilla o a una complicada. Y es un área que está definida como una de las líneas de investigación para ingeniería industrial en la facultad. Y también es un área que se puede explotar mucho en cuanto a extensión, ¿verdad? El trabajar con una empresa familiar que pueda planificar así y ver cómo moverse en adelante podría ser muy importante. Puede ser trabajo de tesis,
puede ser un trabajo de tesis, por ejemplo, algo como lo que vimos ahora, de la aplicación de la cadena de valor. Puede ser un trabajo de tesis pensar en algunos sistemas de información que nos permitan tener los datos que necesitamos para aplicar todas estas cosas. Podría ser de interés para la Unión Industrial Paraguaya, por ejemplo. Son cosas que tenemos que ir mirando. Bueno, para ir cerrando nuestra clase, hoy no tienen tareas sobre la clase en particular. En algún trabajo que ya vi que era del curso de la semana anterior, yo les había hablado ya de las herramientas les pedí que incluyeran algunas herramientas para el análisis interno. Y de hecho, ahora mencionamos algunas que seguramente ya estuvieron viendo también. El mecanismo siempre es el mismo. Buscar la información, evaluar la información, sistematizarla, cuantificarla de algún modo y tener entonces el conocimiento que nos va a permitir tomar decisiones y ir pensando en la estrategia que podría ser más apropiada para nuestra organización. Bueno, quiero comentarles algunas cuestiones de la tarea. ¿Pueden ver? Sí, profe, se ve. Okay. Bueno. En la primera parte de la tarea decía elaborar un breve resumen respecto al origen y evolución de la planificación estratégica, resaltando cómo se ha aplicado en el contexto de pandemia. Uno de los objetivos fundamentales de nuestra asignatura es que ustedes tengan acceso, disponibilidad y desarrollen la habilidad de buscar, encontrar la información y tener una actitud crítica para saber lo que vale la pena mencionar y lo que se puede obviar o lo que hay que presentar así cortito, en qué tenemos que explayarnos, etcétera, etcétera. Un grupo respondió al origen y evolución de la planificación estratégica en estos 2 párrafos. Y me dicen, como ya hemos visto en clase, hablan de la planificación estratégica a partir de la guerra y que después de la guerra pasó a los negocios en general. Aquí no hay ningún aporte, no hay ningún autor, no hay ninguna referencia. Antes de esto hay una infinidad de cosas para decir. Y después de esto también hay muchas cosas que decir. Esta no puede ser la respuesta a un tema como este. Además, yo les puedo estar hablando horas y horas y presentarles en una exposición todo lo que se refiere a esto, pero va a ser tremendamente aburrido. Y tiene mucho más valor cuando ustedes toman contacto con este nuevo conocimiento, digamos, llamémosle así, y aprenden también cómo buscar y se dan cuenta de la cantidad de información que hay disponible, ¿verdad? Después me llamó mucho la atención que las referencias eran siempre las mismas. Había varios que decían que el general Aníbal hacía estrategia cuando quería armar sus campañas de conquista. La misma expresión. Después, modernamente, fulano y fulano, tal cosa. Y cuando llegamos al contexto de pandemia, son 12 grupos. Yo creo que 9 por lo menos usaron el mismísimo material, que era una publicación de una organización de Venezuela. Incluso decían en el texto, y la pandemia, etcétera, etcétera, en Venezuela. Hablamos de pandemia, el mundo entero, y todos los grupos hablaron solamente de Venezuela. Da la impresión de que ponen en el buscador y el primero que sale ahí arriba, ese leen y ese copian y ya está la tarea. Y no es así. Somos mucho más ambiciosos en esto. La segunda parte decía, establece en un cuadro comparativo las diferencias entre estrategia, planificación y dirección estratégica. Primero, pedía hablar de diferencias. Cuando les hablo de cuadro comparativo, normalmente lo que ponen es la definición o el concepto. Y la definición y el concepto están en todas partes. Yo les puse varios en la presentación. Ustedes ponen en el buscador, van a encontrar miles.
no hay un aporte, no hay un trabajo intelectual, un razonamiento, un proceso de aprendizaje si directamente ponemos la definición. La idea es comparar y encontrar estas diferencias. Pero bueno, yo no fui muy explícita en todos estos conceptos cuando formulamos la tarea, entonces, a pesar de que casi todos, un solo grupo hizo la tarea como tiene que ser, como se esperaba que sea, cuando ponían la definición, ok, acepté eso. Pero aquí me empezó a llamar la atención esto. Dirección estratégica es el proceso de formulación de las estrategias. Ahí ya se encendieron todas mis alarmas porque quiere decir que no conseguí que entendieran algo muy importante en la primera clase. Bueno, ese fue el primer grupo. Aquí está otro, proceso de formulación de estrategias. Aquí está otro, el proceso de formulación de estrategias. Otro más, proceso de formulación de estrategias. ¿De dónde salió esto? De esta información. El blog de una universidad UTEL, en donde el autor era un alumno. Y en la primera línea dice, la dirección estratégica es el proceso de formulación de estrategia. Eso vieron y eso copiaron. Así nomás está mal. Porque la formulación de estrategias es un paso o una etapa dentro de lo que es la dirección estratégica. Entonces es un error de concepto. Pero este alumno, en su defensa, él después se explayaba y ampliaba mucho más el concepto de una forma correcta. Entonces, lo que aquí podría ser un error de concepto, bueno, leyendo un poco más, uno se daba cuenta que no estaba errado del todo. Pero todos estos grupos anteriores solo se quedaron con esto primero. No leyeron más, no profundizaron más y no tuvieron en cuenta lo que vimos en clase. Esta es una respuesta diferente, ¿verdad? Hace también la definición, pero por lo menos va resaltando algunas cosas que son propias de esto o de esto. Aquí dice dirección estratégica, paradigma. El paradigma es lo suficientemente amplio en su concepto. Es como una sombrilla que abarca todo lo que hay detrás y que nos permite plantear problemas, interpretar resultados, tomar decisiones. Y eso está diciendo que es la dirección estratégica aquí. Esta es otra respuesta diferente, en donde hay una cierta comparación, también la consideré correcta, y esta fue la verdaderamente correcta, porque hablaba de diferencias. Entonces aquí simplemente me dijeron, las estrategias son las acciones que se formulan en la planificación. La planificación, además de las estrategias, incluye el análisis del entorno, el alcance y la formulación de las estrategias. Y la dirección estratégica abarca a la planificación, a la ejecución o la implementación del plan y a la evaluación. Este era el objetivo de esa primera pregunta. Que ustedes pudieran diferenciar apropiadamente uno de otro y ver cómo esto fue creciendo y cómo el último concepto engloba a los anteriores. Porque en ingeniería industrial estamos siempre presentes delante de una ciencia viva, que es absolutamente dinámica. Todo el tiempo se va enriqueciendo y es muy particular porque los conceptos son de 10, 20 años atrás, pero siguen siendo vigentes y a la vez se van modernizando con la tecnología o con nuevas herramientas. ¿Por qué digo que era un error de concepto lo que estábamos manejando? Este es de nuestra clase, este era el modelo de Guerras y Navas, en donde acá dice formulación de estrategia y acá nos dice que todo esto es el proceso de dirección estratégica. Y otra vez les volví a repetir en el modelo de David, le dije ya iban a estar hartos de escuchar formulación, implementación y control. Y aquí también es una parte la formulación, la generación dentro de todo el modelo de dirección estratégica. Las imágenes son muy importantes para nuestra asignatura. Habrán visto ya al hacer el trabajo, por eso también les pedía las gráficas o las imágenes, porque cuando entienden
si tienen una imagen como esta, pueden estar horas hablando sobre esto. ¿Verdad? Después encontré una particularidad más en los trabajos. Estos creo que fueron los únicos dos grupos que pusieron referencia o bibliografía, porque dentro del texto de repente me citaban a alguien, fulano de tal dijo, pero después no había ninguna explicación de dónde salió esto. Y este grupo es uno de los que puso que dirección estratégica era el proceso de desarrollo de formular estrategias. Y me puso como referencia este artículo, esta publicación, en donde está espectacularmente detallado lo que es cada uno de estos y cuáles son las diferencias. O sea, usó la otra información, pero puso esto como referencia. Y aquí, no recuerdo si fue este mismo grupo, este artículo es muy interesante. Empieza allá en la prehistoria, en 500 años antes de Cristo, hasta nuestros días y cita todo lo que pasó con el tema de planificación estratégica. Tiene 25 páginas. Por eso yo les decía un breve resumen. No era la intención que pusieran algo sobre las 25 páginas, pero en un esquema como este, en hacer en unas líneas esquemáticamente y respaldándose con este, estaba perfecto el trabajo. ¿Verdad? Y bueno, estas son las observaciones que yo les estoy haciendo en cuanto al trabajo. Yo estoy muy contenta porque vamos a trabajar en 11 grupos y entonces se puede hacer una retroalimentación como esta, o ustedes pueden ir a medida que van haciendo su trabajo consultando, entonces después ya está todo dicho al final. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Profe, Sí. vos me habías hablado de una tarea de recuperación de puntos. ¿Eso vamos a terminar haciendo o no todavía? Esta es, ¿me están viendo? Ah, sí, sí, sí. Bueno. Esta tarea tiene un punto para llegar a los dos que eran de la primera tarea 1, ¿verdad? O sea que 2 puntos es lo máximo que pueden tener. Y les estoy pidiendo algo elemental o muy sencillo. Vean un poco el concepto de resumen, cuántas clases de resumen hay y la elaboración, qué tiene que abarcar o cómo tiene que hacer, porque el valor de un resumen está en que lean y hagan ese trabajo de análisis para en unas cuantas frases poner todo lo que hay que decir. Y es una excelente manera de estudiar y que ustedes vayan aprendiendo. Y el otro punto es esto de que llamamos redacción académica. Cómo se trabaja cuando se hace una cita y cómo se hace la referencia bibliográfica. Nosotros no vamos a hacer artículos de investigación en esta asignatura, pero no podemos estar en octavo semestre sin conocer y sin manejar este tipo de cosas. En algún momento les va a ser de utilidad y entonces yo quisiera que lo manejen desde ahora. ¿Ok? Esta tarea es opcional. Se mantienen los mismos grupos y como no tenemos tarea de esta semana, entonces les puse para el siguiente lunes que puedan entregar. Esto es algo breve. Después de leer a lo mejor cómo se hace el resumen, ya van a trabajar en una página, van a terminar con esto. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Y eso vamos a alzar el aula virtual también? Ya está. Yo entiendo que ya está. Ah, dale, gracias, profe. De todas maneras, me avisan si no está, yo les paso en el WhatsApp o alzamos inmediatamente también en el aula. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Profe, eso es solo para los que no lograron los 2 puntos, ¿verdad? Sí, por eso es opcional. Por eso es opcional. Gracias. Bueno, Sobre esta tarea de ahora, profe, sí, catálogo esquemático. Busqué sí. toda la red sobre eso y no encontré y no sé realmente qué es un catálogo esquemático. Hice como me parecía porque me pareció que era así, pero no sé si está bien. Bueno, la idea era que en cuanto a análisis externo, por ejemplo, digas catálogo, yo digo como poner una lista o hacer, y esquemático quiere decir que no sea tan largo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 herramientas, se usan así, una imagen que sea
representativa y dónde se encuentra eso. Lo que yo quiero es que conozcan, que vean todo lo que hay a disposición. ¿Sí? ¿Me explico? Bueno, hice, pero no sé. No te preocupes, vamos a mirar de vuelta. No te preocupes, no hay... mi objetivo es que las tareas tienen alguna cuestión en particular, un logro que quiero que ustedes obtengan. Entonces, siempre hay una flexibilidad en cuanto a lo que puedan complementar más adelante y ese tipo de cosas. ¿Ok? Con el Moodle es un poco más complicado porque te da una fecha límite. Y lo que definitivamente no quisiera es que lleguemos hacia el final del semestre donde todo es más complicado y tengamos cosas atrasadas. Por eso estamos tratando de apretar un poquitito más en estas primeras semanas. Ningún problema. Voy a mirar tu trabajo. ¿Ya entregaste? Sí, ya entregué. Sí, ya entregué, pero me gustaría tener una muestra. Voy a mirar ahora mismo. Voy a mirar ahora mismo. ¿Y vos estás en el grupo de WhatsApp? Sí, está. ¿Estás? Bueno, entonces allí me voy a comunicar contigo por cualquier Ok, cosa. gracias. De nada. Bueno, quedamos así entonces. Yo estoy a las órdenes siempre para cualquier consulta sobre los trabajos, para lo que puedan necesitar. Muchas gracias. Profe, yo tengo una consulta. Dime. Para el segundo ítem de la tarea de esta semana, Sí. pide dos fuentes concretas de información. ¿Eso se refiere a que busquemos en un libro así específico sobre la teoría o sobre un caso real de los... No, por ejemplo, te voy a decir cualquier cosa. La Asociación Paraguaya de Supermercados del Paraguay tiene creo que hay una cámara de supermercados, tiene una revista que publica cómo están trabajando, que brinda información, te dice los índices de competitividad de los supermercados. A ese tipo de cosas me refiero. Porque esas son las fuentes a las que ustedes van a tener que recurrir cuando hagan en serio una auditoría externa, para saber lo que pasa fuera de la empresa, para saber leer los índices o la información que está disponible. Ese tipo de información, fuentes concretas. En algún trabajo me pusieron, ya vi, portal de información pública del gobierno nacional, por ejemplo, y el enlace. ¿Qué tipo de información vas a encontrar allí? Y lo que se refiere a leyes, a decisiones del gobierno, a diferente información de las instituciones públicas. ¿Se me explico? Sí, profe, entiendo. Muchas gracias. Ok, de nada. Muy bien, nos vemos entonces próximamente. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Chao, 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 chao. Gracias, profe. Chao.